Bienvenida, gente. Vamos a hablar del libro Lanza por Nicola Griffith, editado por la editorial Dormevela, valga la redundancia. Y es un libro bastante cortito, como ven, no está bien, pero que tiene, como en realidad del libro es mucho mejor que parece, porque tiene una maravillosa introducción, no, sino es un ensayo cortito sobre un poco los temas del libro, que me gusta mucho que hagan esto en esta editorial, que siempre es fascinante, aparte siempre desde un punto de vista diferente, habla de racialidad, de género, etcétera. En este es explícitamente hablan de realidades queer y la Edad Media. Y bueno, antes Yo me de, sentí de engañado, técnicamente. ¿qué? Que yo me sentí engañado. Llego a la última página sin saber que era la última página y digo, uy, queda libro. Paso de página y de repente ya es una especie de eso, de cómo le surgió la idea a la autora, el ensayo de otra persona. Y yo, ¿eh? Quiero seguir leyendo. Sí, no, pero está muy bien. Es muy interesante, ¿eh? Y bueno, antes de hablarles de todo lo que hay al final, debería hablar de lo que hay en el principio. Y Ujú. bueno, ¿de qué va Lanza? Pues Lanza es la historia de Peretur, que es una niña que se cría en el bosque, en un bosque lejano de la civilización, con su madre, y que tiene poderes mágicos, se puede comunicar con los animales, puede hacer bastantes cosas. Y Peretu es un poco princesa Disney y ansia por más. Princesa o príncipe Disney, muy el rollo Hércules. Sé que llegaré. Y quiere pues ser un caballero de la mesa redonda, porque esto es un retelling de las leyendas artúricas. Y bueno, pues eso va explorando pues como Peretu se tiene que integrar en la sociedad, no solo de Camp León, si no me equivoco, porque Sí. muy interesante, pues la autora lo que hace no es te pone las leyendas artúricas como ya las conocemos en la vida, o sea, en la actualidad, por todas las reimaginaciones, los escritos que ha habido siempre de Camelot, etcétera, sino que te quiere situar como en un momento histórico. En cierto sentido, obviamente hay mucha fantasía y nunca, yo no soy nada fan del rollo de no puedo ver esto porque es históricamente incorrecto cuando es una fantasía, porque, a ver, te crees que hay brujas, pero no te crees que hay, no sé, personas racializadas. Absurdo. Eh, y eso, pero ella te lo intenta como poner en un periodo. Entonces, muchos de los nombres que conocemos de Arturo, Lancelot, Ginebra, pues están estilizados en el lenguaje que se utilizaba en la época. Los nombres como Camelot también. Incluso Peretur, que se descubre al final, que en realidad no se descubre, por lo menos yo soy muy lenta y hasta que no lo ponen las notas de autora no sabía a qué se refería. Literalmente me pasó lo mismo. Y Literalmente eso me que pasó después lo mismo. dices la de, es verdad, tiene todo el sentido con la Exacto. trama. Em, y, y eso como que históricamente te lo sitúa de forma muy interesante. ¿Qué te pareció el libro? Pues es apasionante. Aquí juegan un poco con que, vamos a ver, si a ti te gusta el Rey Arturo o has visto cosas o aunque no seas un experto has leído alguna cosilla y tal, te va a gustar, sí o sí. Pero además, al ser una eso, reinvención, interpretación o lo que como que se quiera llamar, la gente que no esté puesta también lo va a disfrutar porque es una novela de aventuras muy agradable. Empatizas con el protagonista enseguida, sus tramas son interesantes y mola ver todo lo que sucedía en esa época. Entonces, cuenta con esa gran ventaja que es, ¿eres fan del Rey Arturo? Genial, lo vas a disfrutar. ¿No lo conoces, no eres fan? Lo vas a disfrutar igualmente. Porque es corta, es Mm, ágil, es rápida, es muy... pues eso, que las aventuras te gustan. A mí me gustó mucho. De hecho, ya te digo, me sentí estafado cuando, sin saber que era la última página, paso la página y ya no hay más libro. Y yo, joder, yo quiero leer.
Exacto. También hay que decir que es una reimaginación de las leyendas de las leyendas artúricas, pero no quiere decir que el personaje principal sea Arturo, ni mucho menos. Ujú, ujú. Se ven varios personajes de la corte, pero a mí me recordó mucho, y se nota que lo ha leído, a Sir Gawain y el Caballero Verde, que es una historia de la Edad Media, si no me equivoco, debería saberlo. Y bueno, que es como una aventura de uno de los caballeros de la mesa redonda, pues a mí me recordó muchísimo Sí. a ese eh, cuento, a esa historia. Eh, Precisamente porque eso, ¿no? Salen varias veces Arturo, es un personaje recurrente, pero principalmente todo es muy basado en la historia de, de Peretur, de su relación con su madre, de su relación con su propia identidad. Por eso es muy interesante eso, el relato final, porque es una historia queer en el sentido de que Sí. hay personajes sáficos en realidad. También hay relaciones no normativas en muchos aspectos. Bueno, en muchos aspectos no hay una relación poliamorosa, por ejemplo. Entonces es una forma eso de reimaginar y de apropiarte de, no apropiarse en el mal sentido, sino que de mirar la historia, mirar las leyendas que se han escrito desde un punto de vista pues patriarcal y enfocar pues esos personajes femeninos, esos personajes disidentes. eh, mm, en la leyenda de Arturo hay un montón de hadas, en realidad después se han convertido en brujas, pero bueno, esa magia como disidente, como algo lejano a lo normativo, es muy interesante cómo se reimagina desde ese punto Mm, y cómo se sí, combina. sí, sí, estoy de Así que a acuerdo. mí, Además, uh-huh. perdón, perdón. No, no, no. Mezcla bien la fantasía, mezcla bien la normalidad que pudiese haber en esa época. Era un reino, había bandidos, pasan cosas. Entonces, junta bien la parte mística que puede llegar a ver con la parte terrenal y queda todo muy natural. Es Uh-huh. un equilibrio muy bueno. Y con la parte caballeresca, es decir, hay Ujú. muchos de los caballeros que es en plan de tienes que pasar este desafío, o no me fío de ti hasta que no hagas tal cosa o otra, Sí. o realmente hay mucho compañerismo, que es lo que se supone que tiene que haber entre los caballeros de la mesa redonda, pero al mismo tiempo mucho de esto es el honor y tienes que hacer tal cosa y no puedes andar por ahí. No sé, es como esa combinación de el ideal de caballero con el realmente cómo podían llegar a ser históricamente estas cosas, porque es mucho más complejo de lo que parece, Claro. hay poderes, hay ambiciones y es interesante todo eso. Para mí, si te gusta Ser Gawain, sobre todo, creo que es interesante el tema aventura. Como aventuras de la semana no lo diría, pero el rollo más aventura y menos voy a meterme directamente en la corte, sino más profundizar en este personaje específicamente. El defecto que le pondría yo es que el villano es un poco aparece de repente Sí. y tú dices la de pues un villano, supongo. A ver, yo creo que con el villano, sí, es el villano final. Y se nota porque es la pelea más importante por el objetivo que tienen que cumplir y tal. Pero como la autora creo que se ha querido centrar solo en lo que es el viaje de Peretur desde el principio hasta donde llega al final, ya tienen que superar otros obstáculos antes. Entonces creo que no quieren, o sea, especifican quién es el malo, te cuentan un poquito la historia, pero no hacen mucho hincapié en quién es, ni el poder que tiene, ni nada, porque simplemente es un obstáculo más para Peretur, no es la gran prueba que le cambia la vida. Creo que ha habido otras antes que han podido ser esa prueba que le cambia la vida. Entonces, en ese sentido, que no hayan hecho mucho hincapié en el jefe este, en el villano de la novela, tampoco me parece mal. No, a mí tampoco. Es decir, desde un punto de vista narrativo queda un poco, como he dicho antes, que sale de repente. Hmm, Que puede quizás
quedar al principio o desde una lectura como más superficial, quedar en plan de, bueno, necesitan un villano porque es una historia de aventuras y necesitan alguien para que la narrativa fluya o para que la narrativa llegue a algún sitio. Necesitaban como un obstáculo, como tú dices, pero después reflexionándolo más y sabiendo de qué va el tema principal y lo que quiere transmitir Nicola Griffith, pues creo que es interesante con el tema de identidad, se juega mucho con los nombres también. Ujú. Entonces, como tú dices, parte del viaje no solo es un obstáculo que tiene que sobrellevar o sobrepasar o no, pero tú, sino que eso juega con el viaje interno, con la identidad, con eso, con esa temática de lo que habla la autora. Ujú. Así que es muy interesante. Me gustan las reimaginaciones. También otro dije que el villano era un problema y después dije la de, no, en realidad no es un problema. Lo que tú mencionabas que sí, que pega con, que a mí siempre me gusta, es muy corto, entonces es normal que no se desarrollen cosas. A mí siempre me gusta que se desarrollen más ciertos aspectos, pero como acabo de yo misma y tú ayudándome a llegar a la conclusión, está bien utilizado. Otra cosa que sí me hubiera gustado es que ya que era una reimaginación, pues poniendo en el centro básicamente los personajes de la historia de Arturo que... Bueno, la historia de Arturo no, y de la historia en general, es decir, las personas eh, con sexualidades no normativas, las mujeres que siempre se nos ha puesto en la otra edad. Me hubiera gustado que pues se metiera a otros personajes muy famosos en la leyenda de Arturo, que yo tengo predilección. Eh, no quiero decir mucho, porque si hay spoilers y esa es la de esta. Pero hay personajes femeninos que son bastante importantes en estas leyendas que no aparecen. Y me hubiera gustado que, o sea, se viesen como otras cosas. Es verdad que creo que lo que ha hecho es, hay demasiados personajes y quizás son un poco, porque claro, hay un personaje que es una hada también, que ocupa el lugar de otra hada también. Yo ahí intentando hacer spoilers, siendo muy extraña con mi lenguaje. Que ocupan puestos similares técnicamente en las leyendas de Arturo y creo que lo que ha hecho ha sido fusionarlas. Y entiendo por qué, porque la narrativa es necesario, pero al mismo tiempo es como, me hubiera gustado verla las dos. A ver, yo creo que volvemos a lo que decía antes. La historia es Peretur y quieren contar eso. No se centran demasiado en el propio rey y su trama. Otro personaje hiper clásico en las novelas, en la mitología de Arturo tampoco sale. En este caso un hombre, tampoco sale. Eh, y da rabia porque piensas en el Arturo y piensas en todos estos personajes, los caballeros, Merlín, la Dama del Lago. Pero luego pensándolo, dices, vale, es que sí, es una leyenda del rey Arturo, pero centrado en otro personaje. Entonces, que no salgan otro tipo de personajes relacionados con ellos, tampoco me descuadra. Creo que tiene sentido, aunque me pese. Sí, no, sé lo que dices, pero me refiero a que hay muchas adaptaciones, que lo son un montón, que estos dos personajes suelen estar o separados en el tiempo y trama. Por ejemplo, en Ujú. la serie Merlin aparecen en el mismo tiempo, pero no, nunca conectan, o sea, nunca están juntas en el mismo sitio. Eh, Después, hace un año o algo así, también salió otra adaptación de Arturo, que también, que esa sí está más conectada al viaje de Peretur, pero cuando hablas de brujería, básicamente, de magia, todo eso, pues a mí personalmente me hubiera gustado que hubiese habido más interacción o más personajes que llevaran que explorar, ¿sabes? Que se explorara más esa parte.
Ujú. Pero bueno, eso soy yo, que soy una friki de Arturo y me gustan ser femeninos. Así que, pero eso, que no tiene ninguna culpa Lanza, que es muy bueno como viaje de la persona protagonista, de Peretur, de ella a él, de ella. Y es muy interesante los temas que explora. Y además, desde un punto de vista superficial, pues lo que hemos comentado, es una muy buena aventura artúrica. Sí, sí. Nada más empiezas a leer y además el principio es un poco raro porque, claro, no has dicho que era una niña cuando empieza el libro y tal, y que vivía en un bosque abandonado y tal. No se ha relacionado con nadie, entonces habla de una manera regular. A veces está leyendo lo que está diciendo ella y es como no tiene sentido cómo lo está redactando porque es una niña que ha aprendido a hablar de aquella manera. Pero empiezas a leer y dices tú la de, pues quiero seguir leyendo a ver qué pasa. Es que cuando consigues una novela ágil, lo tienes todo rodado. Porque al final te vicias, te vicias, te vicias y acabas terminando el libro queriendo que no acabe. Exacto. En el tema escritura es verdad que lo que dices es ágil y como tú dices, como te mete dentro de su cabeza, que eso es algo muy bueno para saber que es un buen escritor o escritora. Es que te mete en la cabeza de la persona, en el contexto en el que estás. Es decir, si es una niña, habla y se comunica como una niña, es decir, no Ujú, sabe exactamente qué son ciertas cosas, no las entiende. Entonces, aunque tú puedas imaginártela en tu adultez, el personaje no. Entonces, es interesante mediante la escritura también cómo se va desarrollando y cómo va creciendo el personaje. ujú, ujú. Y bueno, esta es nuestra reseña y recomendación de Lanza de Nicola Griffith. Y dejen en los comentarios si les ha gustado, si les interesa leerlo, si no les ha gustado, si les parece no les gustan las reimaginaciones que no se centran en Arturo. Y cualquier otra cosa también pueden comentar. Saben que pueden decirnos libros, películas, series y cómics que quieren que reseñemos y lo haremos. Estamos al servicio del público. Sí. Y bueno, hasta otra reseña. Hasta la próxima.